Ojo con el estrés atrapado. ¿Te pasa que hay una situación que no está ocurriendo, pero en tu cuerpo esa situación del pasado se revive a través de una situación que vivís, una imagen que ves en la televisión, la palabra que te dice alguien? Bueno, resulta ser que tenés emociones atrapadas. Y detrás de esas emociones atrapadas seguramente no, claramente hay creencias. Hay creencias limitantes, creencias que están programando tu forma de actuar y accionar. Por lo tanto, hoy te quiero leer un poquito del material de Joe Dispenza que estoy estudiando. Acordate de cuando vos compartís con otro, intercambiás con otro, tu aprendizaje se maximiza. Como nos cuenta Laín en el libro Vuélvete Millonario, el aprendizaje activo genera un cambio neuronal bien fuerte en nuestras células. Así que voy a hacer accionar eso, así que espero que tomes apuntes, que puedas escuchar si querés primero y que después tomes apuntes porque sé que te va a ser revelador estas enseñanzas de Joe Dispenza. Y bueno, justamente este tema que te proponía comienza así. Dice, supongamos que perdón, eh, para entender el estado de supervivencia, ¿sí? El estado de supervivencia tiene que ver con un estado bien primitivo y que tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, que es el primero que recibe la información del SAR. Entonces, ¿qué sucede? Si la primera información llega ahí, al cerebro reptiliano, que es donde está el aspecto de la supervivencia. Por lo tanto, es el primer filtro que tienen nuestros tres cerebros, está para procesar la información. Entonces vamos a analizar un poquito. Dice, para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal, como un ciervo, está como un ciervo, pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, en perfecto equilibrio con el entorno. Está, pero si detecta, ¿sí?, algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activará en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, está el que se mueve solito, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia, cambiando químicamente el sistema nervioso simpático, activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si la percibe una manada de coyotes, quizás utilice esta energía para huir. Y si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelve a pastar como si nada tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema, ¿sí? Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza como ocurre en el ciervo. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayudaba a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. Hasta ahí todo bien con el sistema, con el cerebro reptiliano, que es el que activa la supervivencia. El tema es que hoy tenemos otra realidad. No estamos frente a depredadores, pero sí estamos frente a una expareja violenta, frente a un jefe que nos hostiga, estamos frente a un ladrón que nos quiere robar. El tema es cómo manejar esta parte intuitiva, ¿sí?, que todos la tenemos, porque también somos animales, animales de costumbre, se dice por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos entender esto para poder controlar, para que no te pille esta primera mente, este primer cerebro, y podamos darle paso a los dos siguientes, que es el cerebro mamífero y el cerebro que piensa, el prefrontal, el racional. Fíjate lo que dice acá: la respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento, y dura más de lo debido. ¿Te acordás que habíamos hablado de emoción y sentimientos en la anterior entrada? Así que si no lo viste, lo podés buscar acá en este canal de información. Vas a encontrar el videito sobre emoción y sentimiento, que es un poco esto es una continuación de eso que estuve leyéndote, para que vayas entendiendo cómo manejar las emociones, porque del pensamiento sabemos mucho, pero de las emociones sabemos poquito. Hoy con esto que te cuento vas a tener nuevas claves, así que atento y apunta, ¿sí?
te dije, la respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. O sea, nosotros no necesitamos, en esta evolución, está tener el depredador cerca. Ya con el pensamiento, con el solo recordar, podemos revivir y activar todas esos neurotransmisores que contaminan nuestro sistema. Y yo estoy por ahí baldeando, ¿sí? Y escucho, no sé, la canción con la que me enamoré de mi pareja violenta, y automáticamente mi cuerpo empieza a segregar esas hormonas, como si la persona de la amenaza estuviera ahí. Por eso tengo que empezar a darme cuenta qué cosas me desarmonizan, y esas cosas que desarmonizan, que me generan estas emociones, empezar a trabajar qué creencias hay detrás de ellas. En la medida que controlemos esto, vamos a controlar nuestro campo cuántico, y vamos a empezar a poder observar en las emociones esas creencias que están muy muy escondidas. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal, con los que compartimos el planeta, que no nos sirve tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce el llamado estrés, ¿sí? La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio, y a lo que le hace y a lo que hace para recuperarlo. Tanto si vemos un león en un bosque, como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial, o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión, la respuesta de estrés se activa porque estamos reaccionando al medio exterior. Vamos con una cosa simple. ¿No te pasó que tenías que llegar a un lugar y te pusiste muy nervioso, nerviosa, porque no sé, porque te saliste tarde, porque se retrasó el bus, porque hubo atascamiento, y empezás, digamos, y después te sale todo mal? Bueno, ¿por qué te sale todo mal? ¿Por qué todo se te complica peor? Y es por esto, porque vos segregaste esas hormonas, y lo que empezó a hacer es tu campo cuántico, tu campo vibratorio empezó a vibrar con esa energía. Por lo tanto, empiezan a aparecer situaciones que buscan corroborar eso que vos estás emitiendo, ¿sí? Por eso lo que tengo que hacer es cancelar. Por eso uno de los atributos de las personas que escuchan la voz del alma es no reactivo, y el otro es pacífico, ¿sí? Ahora, no podemos ser no reactivos y pacíficos si desconocemos esto. Por eso, si lo empezamos a trabajar, lo empezamos a reconocer, lo que va a suceder es que empecemos a controlarlo. Empecemos a controlar, porque justamente lo que hacemos es contaminar de químicos negativos a nuestro cuerpo, y con este cuerpo vibramos, ¿sí? Entonces yo tengo que ponerle conocimiento, y con el conocimiento, como dice San Pablo, voy a poder renovar mi mente. Mi forma de pensar. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento. Y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes, y en general no tienen que ver. Estás por ir a una entrevista o una charla con alguien complicada, y se te activa todo este estrés. Aunque la situación todavía no fue vivida, pues ya estás presuponiendo lo que va a suceder, y siempre lo presuponemos en forma negativa, porque es como se conecta nuestra mente. Entonces, si yo empiezo a poder tomar conciencia de estas cosas que te estoy contando, y tomo acción, la realidad va a ser distinta. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz urgido en el tejido de nuestra materia gris. Por eso, cuando te aparezca esa situación que te está desarmonizando, hay que cancelarla. No es solamente con los pensamientos, con las ideas, sino también con las situaciones, de poder cancelarlas, entender de estar en el presente, ¿sí? Esto que dice el libro también de no comer de lo muerto, ¿sí? O sea, tengo que poder hacer ese esfuerzo. Más allá que esa situación que me pasó me despierte emociones. Es poder preguntarme, ¿para qué me aconteció? ¿Sí? Acordate que todo tiene que ver con uno, no tiene que ver con el otro. Por eso no le pongas la tinta al otro, ¿sí? Lo que tenés que hacer es poder reconocer por qué llegó a tu campo vibratorio esa situación, y bendecirla para poder hacer el cambio. ¿Cómo hacer el cambio? Primero hay que tomar conciencia. Lo primero que tengo es aprender esto. Por eso les decía que tomen apunte, ¿no? De conocer esto que sucede.
Después empezar a observarlo, empezar a observarte lo que sucede, las cosas que te provocan estas emociones. Y después empezar a trabajar. ¿Es esto, digamos, importante en este momento? ¿Sí? Estar pensando esto, ¿me suma o me resta? ¿Sí? De las cosas que fui aprendiendo, por ejemplo, del mentalismo, estar pensando esto, ¿va a cambiar en alguna forma la situación? ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a hacer esas preguntas y empiezo a cancelar, voy a dejar que ese poder que tiene empiece a minorarse. ¿Sí? El problema es que nosotros alimentamos con estos pensamientos y con nuestras creencias, porque en realidad este tipo de situaciones las traen nuestras creencias y nuestras convicciones. ¿Está? Entonces, lo que sucede es que nosotros estamos vibrando y atraemos esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación nos confirma. ¿Sí? Por eso yo lo que tengo es que poder cancelarla y dejar, digamos, el pensamiento rumiante de seguir pensando en la persona o en la situación o hablar con las personas, con una amiga, con un amigo sobre lo que pasó. ¿Está? Porque lo que voy a hacer ahí es desactivar esa emoción y va a ser el principio del cambio. Nada aparece en tu campo vibratorio si vos no lo atraes. ¿Está? Esto que estamos haciendo ahora es leer una explicación biológica, ¿sí? Para poder reflexionar. Pero están buenas las preguntas. Gracias, Mabel. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado, ¿sí? Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. ¿Está? Y esto se relaciona con una cosa que aparece en el libro de nuestro mentor, ¿sí? Devuélvete millonario, ¿sí? Está. Fíjate este dibujito. ¿Sí? Fíjate este dibujito. ¿Te quedó? Bien. Está. Justamente esto que te estoy leyendo tiene que ver con lo que nos enseña la IN, ¿sí? O sea, Joe Dispenza es uno de los mentores de la IN. Y la IN lo que hizo es transformar toda esa información en un manual. Yo lo que estoy haciendo ahora es beber de esas fuentes, ¿está? Para poder nutrirme más. Ahí la IN lo que nos hizo fue desde la acción, desde un plan, explicarnos. Por eso es importante esto de tener mentores, ¿no? Porque eso es lo que te va a dar el clic de poder procesar, ¿sí? Y bueno, y esto de poder también compartir es súper importante. Entonces, vos fíjate, nosotros cuando estamos en estrés no estamos viviendo el presente, estamos viviendo el pasado. Si estamos recordando una situación o si la estamos anticipando, estamos viviendo en el futuro. ¿Te acordás que cuando trabajamos el concepto de identidad que aparece en el mentalismo, dijimos esto, ¿no? Que una de las características, uno de los elementos que conforman la identidad son las suposiciones y las asunciones. Las suposiciones y las asunciones. Cuando yo supongo algo negativo, asumo que eso negativo va a suceder, o sigue sucediendo. Entonces lo que ocurre es que yo estoy atrayendo ese tipo de circunstancia envasada en la forma que el universo tenga disponible a mi alrededor. Va a tomar del campo cuántico lo que esté más cerca. Por eso, ¿para qué tener una situación negativa? Por eso te decía hoy, hay que cancelarla, ¿sí? Por otro lado, nos dice Dispensa, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o aclara, dice, o quizás debería decirse la discapacidad, de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no puedes activarla. O sea, vos fíjate, nosotros somos tan genios los seres humanos, que tenemos esa facilidad de activarla con frecuencia, y con facilidad, con frecuencia y con facilidad. Por eso tendríamos que ser un poco más animales, ¿no? Al ciervo que vuelve a pastar finalmente al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder minutos antes y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera.
Por eso te decía, lo que sucede en los humanos es que eso se coloca en el cuerpo, ¿está? Es lo que, digamos, Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor. Nosotros necesitamos que nos duela para poder tener experiencias. Y bueno, tenemos digamos, que entender que eso no nos está sumando nada, ¿no? Es decir, ningún ser puede evitar la consecuencia de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos activarla, el cuerpo acaba fallando. ¿Sí? Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginada. ¿Está? Mientras el corazón te late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o luchar. ¿Está? Pero enfrentémoslo, no puedes largarte a las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo. Sería un acto demasiado primitivo. ¿Está? Te lo leo de nuevo porque es muy gracioso. Mientras el corazón te late con furia, está en el pecho bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o luchar. Está como si fueras un animal. Es una respuesta automática del cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia. ¿Está? Pero afrontémoslo, dice, no puedes largarte a las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo, sería un acto demasiado primitivo. Por eso condicionas al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y tal vez acabes con la tensión alta, arritmia y otros trastornos. Hay mucha gente con la que he charlado de que ha tenido problemas cardíacos, ¿está? Justamente por esto, porque impregnó su sistema circulatorio, ¿está? Con este estrés. Entonces han tenido arritmias, han tenido problemas de corazón, cuando en realidad la enfermedad no estaba. Pero si uno sigue activando esto, lo que ocurre es que después se te va a hacer una enfermedad cardíaca. Por eso empezá a cortar, empezá a observar, ¿sí? El primer paso es entender esto que estamos hablando y después poder observar qué te pasa y después empezás con el reacondicionamiento. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda esta energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para tu mundo interior. ¿Está? Si le pones toda la energía al mundo interior, te va a quedar muy poca para el mundo exterior, te va a quedar muy poca para el mundo interior. Entonces, justamente, el cerebro mamífero y el cerebro racional no van a funcionar porque estás en estado de emergencia. Por eso no podés pensar, por eso no podés salir de la situación, por eso la embarrás peor en general con la situación. Yo, cuando leía esto, entendí un poco la situación de mi noche oscura del alma, ¿no? Donde no podía accionar, donde me quedé paralizado frente a lo que me estaba pasando. Está el sistema inmunológico que controla todo tu mundo interior no tiene suficiente energía para el crecimiento y la regeneración. ¿Está? Y acabas enfermando ya sea por un resfriado, un cáncer o una artritis reumatoidea. Todos son trastornos autoinmunes. Vos fíjate las escalas, ¿no? De un resfrío a un cáncer. Si piensas en ellos, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que, aunque todos suframos estrés, nosotros reexperimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de las respuestas de estrés activadas por las presiones del pasado, el presente y el futuro? Cuando perdemos el equilibrio químico tan a menudo, esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual, ¿sí? O sea, como la orden que le llega a nuestro sistema operativo es que estamos en emergencia, entonces lo que sucede es eso, ¿no? O sea, estamos en emergencia, por lo tanto, estamos activando para defendernos. O sea, solo estamos activando el cerebro de supervivencia. Nos falta el mamífero, y nos falta el cerebro racional. Entonces ahí nosotros dejamos de ser para transformarnos en que la situación nos haga ser, ¿sí? Nos transformamos en esa situación que estamos viviendo. Estamos con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético, ¿sí? Y en la mayoría de los casos esto significa sufrir alguna enfermedad. ¿Te acordás que en el libro nos dice que el 2%, ¿sí? El 2%
es genético y el 98% es mental, ¿sí? Tiene que ver con los condicionamientos auditivos, visuales, con las experiencias específicas y con los filtros que nosotros usemos. Entonces estamos dejando toda esa parte, toda esa posibilidad, que es un 98%, y la estamos entregando al 2% que sería nuestra genética. La razón es evidente, ¿sí? El efecto dominó de la cascada de hormonas y de otras sustancias químicas liberadas como respuesta al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa, está muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa para la lucha o huida, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptativas. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta del estrés hacía aquello para lo que estaba diseñada, protegerlos del mundo exterior. Esto es una conducta adaptativa. Pero si durante días y días te preocupas por el ascenso que está en tu trabajo, te obsesionas con tu presentación para ocupar un cargo superior o te angustias por tu madre hospitalizada, estas situaciones crean las mismas sustancias químicas que si estuviera persiguiéndote un león. Esto lo dice un científico, ¿sí? Lo dice un científico, que es el doctor Joe Dispenza, ¿sí? Entonces, hagamos un parate. ¿Qué te está pasando? ¿Sí? ¿Estás atravesando una situación de estrés? ¿Estás una situación de enfermedad? ¿Una situación donde tu cuerpo está teniendo una X respuesta? Bueno, trata de chequear esta información y empezar, digamos, a visualizar que hay hormonas, ¿sí? Con colores hermosos, que están cubriendo tu cuerpo y que te aplacan y que te calman, no le bombardees a tu cuerpo más con toxinas, bendecí tu cuerpo, ¿sí? Esa zona que la tenés complicada, visualizada con colores hermosos, visualiza que de tu cerebro se proyectan un montón de hormonas y otras sustancias químicas que van rodeando tu cuerpo, y lo van sanando, porque está en nosotros ese poder, así que digamos, esa sería una forma que sería la visualización. Y la otra es empezar a trabajar esto que te está estresando. ¿Por qué te está estresando? Y si es tan real. Si tenés ese león dentro de tu casa. Esto es una conducta desadaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interno necesita. Entonces tu cuerpo se queda sin energía, y no puedes hacer otra cosa más que eso. Y entras en ese bucle de creencia y no podés salir. Entonces toma conciencia de lo que te pasa y empezá a trabajar en ello para poder salir. El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se los envía a los músculos para que pueda luchar contra un depredador o huir del peligro. Pero en tu situación esto solo te perjudica, o sea, le quitas energía a otras cosas que necesita el cuerpo. Para eso está, digamos, el cerebro reptiliano de la supervivencia, que se encarga de lo automático, pero como hay una emergencia, esa energía va hacia otro lado. Entonces vos te quedás sin energía, te vacías de energía. Por eso esto hay que descargarlo. Como te dije recién, descargalo repolarizando las creencias que están detrás de esa emoción, de ese estrés que tenés. Por otro lado, visualiza tu cuerpo con colores celeste, rosado, blanco, ¿sí? Como que está siendo envuelto por toda, esas hormonas que vos segregás, que son positivas, que son almáticas, desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio, ¿sí? Emociones negativísimas que lo que hacen es complicar más tu campo vibratorio. Por lo tanto vos, por eso estás atrayendo tantas cosas negativas, tantas circunstancias y cosas, porque justamente primero contaminaste tu cuerpo por ese hecho que pasó en el pasado o que está por pasar y que lo estás trayendo al presente. Entonces estás desenfocando el presente y estás perjudicando tu campo vibratorio. Por eso te está pasando lo que te está pasando, ¿sí? Tenés que salir de esa situación.
te lo repito, desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio. Por eso, para neutralizarlas, usar la alegría, el humor. Ponete una sitcom, buscá en YouTube bebés riéndose. Buscá una foto donde vos has sido feliz, donde te has divertido. Salí de esa emoción. Si vos lográs salir de esa emoción, estás haciéndole una ayuda importante a tu cuerpo desde tu cerebro, tu parte prefrontal, de tu cerebro racional. ¿Está? Por eso es la única forma de desbancar al cerebro de la supervivencia. ¿Está? Al cerebro reptiliano, que solo busca la supervivencia. ¿Estamos? Por eso el mentalismo es tan importante, el principio del mentalismo es tan importante. Si yo no cambio mi forma de pensar, sigo generando más, me sigo envolviendo en el victimismo, sería. ¿Está? Entonces soy un imán de seguir complicando las cosas energéticamente, porque es lo que estoy emanando. Fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad. ¿Está? Y provoca, ¿sí?, experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. Fíjate, dice, y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. ¿Está? Bien, muy bien. Ahí Mabel me dice que podemos usar, gracias por recordármelo. Hay un videazo de 40 y pico de minutos de la IN donde habla de cómo equilibrar los chakras. Buscalo en su canal, digamos, cómo equilibrar los chakras. Es verdad, Mabel. Ahí tenés otro recurso. ¿Está? Me lo había olvidado. Gracias por recordármelo. ¿Ves que es importante el tema de estar intercambiando? Está, porque todos tenemos alguna información, ¿sí? Gracias. Entonces ahí tenés otro recurso. O sea que el universo te está queriendo sacar de donde estás. Ahora, ¿qué estás haciendo para salir de ese lugar? Está la mayor, porque Vale dice, estoy sufriendo de mucho dolor de espalda, y la pregunta lógica sería, ¿qué cosa estás cargando, Vale? ¿Está? ¿Qué mochila estás cargando? ¿Está? Que te está pesando. Quizás sería bueno agarrar, sacar la mochila, abrirla y ver qué hay adentro. ¿Te parece, Vale? La mayoría de la gente se pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos. ¿Te pasa? Si sos un imparable no te tiene que pasar. Escuchate esta. La mayoría de la gente se pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos. ¿Está? ¿Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas? ¿Sí? Claro que no. Tiene una actitud tan negativa porque viven anticipando el estrés, ¿está? O reexperimentándolo con los recuerdos. Por eso la mayoría de sus pensamientos y sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. ¿Está? Entonces, este conocimiento científico, ¿sí?, te tiene que servir ¿para qué? ¿Para repetirlo? No, para aplicarlo. ¿Está? Hoy, recién en el intercambio, estuvimos buscando activarlo. En la situación emocional en la que estés, podés salir. El universo te está trayendo esta información, está a través de esto que leímos, de lo que relacionamos con la saga de la IM y de las cosas que fueron surgiendo del intercambio acá en el vivo. Así que empezá a accionar. El universo evidentemente quiere que llegues a ser tu mejor versión. Tomá todas estas enseñanzas, conocé primero, ¿sí? Escuchá qué le pasa a tu cuerpo y empezá a activar estas estrategias que estuvimos trabajando hoy. Gracias por todas las cosas que fueron diciendo, que me fueron colaborando en esta lectura. Y bueno, nada, me encantó, porque también me llevo aprendizaje, porque en pedagogía se dice, cuando uno enseña, dos aprenden. Así que te veo ¿dónde? Donde nos vemos siempre, en la cima, donde nos vamos a ver muy prontito. Dale, a seguir estudiando.